sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra la exhortación del apóstol Pablo hacia este joven llamado Timoteo. Un consejo de Dios que viene a estimular la vida de cada uno de nosotros los creyentes para avivar ese fuego del don de Dios que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero la palabra dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu, dice aquí la Escritura, de poder, de amor y de dominio propio. Quiero mostrarle en este último mensaje, con la ayuda del Señor, la última parte de este versículo, cuando la palabra habla de dominio propio. Dios ha dotado al creyente por el Espíritu Santo de esta virtud, de este espíritu que se llama espíritu de dominio propio. Le decía, quiero mostrarle con la ayuda del Señor, hermano, por qué razón Dios le dio al creyente esta virtud que se llama dominio propio. ¿Para qué sirve el dominio propio? ¿Qué significa esa palabra que se llama dominio propio? ¿Para qué nos dio a nosotros el Señor este poder o este espíritu que se llama espíritu de dominio propio? ¿Qué es un dominio propio, hermano? Es el autocontrol en la vida del ser humano. Pero le decía, ¿para qué Dios nos dio a nosotros este espíritu que se llama espíritu de dominio propio? Miremos Proverbios. Oiga lo que dice la Escritura. Proverbios en el capítulo 16, es el versículo 32. Miremos esta palabra. Proverbios capítulo 16 y el versículo es el versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miremos esta palabra, hermano. La Biblia dice que un creyente, hermano, que tiene dominio propio, me llama la atención la tercera frase del texto que dice, el creyente, hermano, que tiene dominio propio, es un creyente que se enseñorea de su espíritu, dice la Biblia. Es un creyente que toma control de su espíritu. Nuestro espíritu que está en nuestra mente, nuestro espíritu, hermano y hermana, que está en nuestra mente. La Biblia dice que el creyente, hermano, que tiene ese dominio propio en la vida, el creyente se enseñorea, el creyente domina, el creyente controla su mente, su espíritu, sus emociones que nos conllevan, hermano, a tener acciones en esta vida, ¿sí? Acuérdese, hermano, que el creyente o el hombre está formado de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice que el espíritu es el que le da vida al cuerpo, hermano, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. En el Éxodo capítulo 35 y en el capítulo 36 encontramos unas
expresiones en la palabra. El Espíritu es el que impulsa. El Espíritu es el que impulsa a nuestro cuerpo a tener tanto buenas acciones como malas acciones en la vida, hermano. La Biblia dice que el creyente, hermano, que tiene ese autocontrol en la vida, ese dominio propio en la vida, se enseñorea de su espíritu, controla su espíritu, hermano. El creyente controla su mente para que el creyente no se descontrole en su ánimo, para que el creyente no se salga del control en sus acciones. Y el creyente puede controlar, hermano y hermana, su vista. El creyente puede controlar su boca. El creyente puede controlar cualquier clase de acción mala en la vida, porque el creyente se ha enseñoreado, el creyente domina, el creyente controla su espíritu, hermano. Es tremendo cuando las cosas se nos salen del control, hermano. ¿Sí? Cuando el creyente ya no controla su ánimo, cuando el creyente ya no controla sus emociones. Habemos quienes, hermano, que padecemos de taquicardia. ¿Sí? La taquicardia, hermano, ay Dios, hermano, no nos mantiene firme la mano. ¿Qué va a hacer? Y peor cuando hay una presión, y nos escriba tal cosa y bajo presión, ya ni podemos escribir, hermano, porque la taquicardia nos ha dominado. Y hay que, hermano, controle sus nervios, hermano, controle sus nervios, hermana, controle. Pero si estoy tranquilo, no está tranquilo, porque ya salió fuera de control su emoción, sus nervios ya no los puede controlar. Y eso nos lleva al fracaso, hermano. Nos lleva a experimentar cosas malas cuando las cosas se nos salen del control de la vida. Y aquí el sabio dice: un creyente, hermano, que se ha enseñoreado de su espíritu, no fácilmente se enoja, hermano, ¿sí? Es un creyente que controla su emoción, es un creyente que gobierna, es un creyente que domina su mente, su espíritu, tiene bajo control su ánimo y no fácilmente se enoja, aunque al creyente, hermano, lo moleste, lo irrite. No fácilmente se enoja el creyente. La Biblia dice: es mejor un hombre la Biblia dice que no le dé lugar al enojo, que no se enoje fácilmente, que un hombre fuerte. Es mejor un hombre que tiene dominado su espíritu, su mente, que controla su mente, su espíritu, y no aquel que controla una ciudad. Fíjate, hermano. Hace algunos días miraba a un hermano, hay hermanos que molestan demasiado, ¿sí? Y va a molestar a un hermano sencillo, sí, sencillo el hermano. Y va a molestarlo, y va a molestarlo, y va a molestarlo. Y otros son los que estaban ya sintiendo molestos, porque el hermano solo está tanta molestia que le hacía: hermano, defiéndase, ¿sí? Defiéndase un poco. Es que usted, entre más calla, más lo molestan los hermanos. Defiéndase, hermano, por favor. Si así son felices ellos molestándome, hermano, que sí. Decía, mire, hermano, no se enoja, ¿sí? Si así son felices los hermanos con molestarme, que les sigan, hermano. Así son felices ellos. Mejor yo me quedo callado. Es un creyente, hermano, que se ha enseñoreado de su espíritu. Es un creyente usted, hermano, que tiene bajo control su espíritu. Un creyente que tiene dominio propio en la vida. Hermana, es una cristiana que ha gobernado su mente, que tiene dominado su espíritu, su mente, su acción, sus emociones. Creyente que ha manejado este dominio
dominio propio, porque le voy a mostrar con la palabra hasta dónde puede llegar un creyente que gobierna, como dice la palabra, que se enseñorea de su espíritu, y hasta dónde llega un creyente que no ha podido enseñorearse de su espíritu. ¿Está viendo una palabra, hermano? La Biblia dice que el que no puede gobernar su propia casa, no puede gobernar la iglesia. Pero esa casa no habla específicamente de nuestra familia, habla de nuestro cuerpo, hermano. Cuando el creyente se descontrola en la vida espiritual, pierde ese privilegio, hermano, de gobernar la iglesia, por cuanto no tuvo, hermano, ese dominio propio para gobernar su espíritu, para gobernar su propio cuerpo, porque Dios quiere que cada creyente se enseñoree de su espíritu. Y hasta dónde nos puede llevar, hermano, cuando cada uno de nosotros nos enseñoreamos, gobernamos, dominamos nuestro espíritu. Miremos la palabra, Santiago. Oiga lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice aquí la palabra. Santiago, el siervo del Señor, en el capítulo que vamos a leer. Oiga lo que dice la Escritura. Un creyente, hermano, que tiene dominio propio es un creyente que se señorea de su espíritu. Le decía, gobierna su espíritu, toma el control de su espíritu, hermano. Tiene ese autocontrol en la vida. Oiga lo que dice la Escritura. Santiago, en el capítulo 3, y el versículo es el versículo 2, dice así la palabra: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, de controlar su propio cuerpo. Y sigue diciendo, hermano, cómo se controla un vehículo, cómo se llega a controlar hasta a una bestia, se gobierna, se domina a una bestia, fíjate, hermano. Pero me llama la atención esta palabra que dice: es varón perfecto y capaz o suficiente para gobernar su propio cuerpo. Todos ofendemos, hermano, pero la Biblia no nos está dando libertad para ofender, porque algunos así lo han traducido. Hermano, todos ofendemos, hermano, en cualquier momento yo lo puedo ofender a usted. No es así, hermano. Debe de haber un control, un gobierno en la vida del creyente. Cuando el creyente se enseñorea de su espíritu, no tan fácilmente el creyente va a ofender, fíjate, hermano. El creyente gobierna, el creyente controla su boca, el creyente controla su lengua. Yo estaba oyendo, un hermano decía cómo ofendieron a ese hermano, y el hermano estaba molesto. Dice que el hermano llegó a la conferencia. Oh, ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? ¿Están por aquí? Sí, hermano, bienvenido. ¿Y usted, hermano, de dónde viene? Le dijo el otro, que no lo conocía. ¿Usted, hermano, de dónde viene? ¿Que no lo conocen? No, hermano, no lo conozco, pero pues estoy preguntando dónde viene. Él viene de rodear la tierra y de andar por ella. Así respondió el otro hermano. Él viene de andar, de rodear la tierra y andar por ella. Aquel se sintió, hermano. Más tarde lo llamó: venga para acá, hermano, usted me ofendió. Usted de diablo me trató, hermano, me trató de diablo. No, hermano, ¿por qué? Usted me dijo que yo vengo
de rodear la tierra y andar por ella, y a esa palabra se le atribuyó al diablo. Y por cuanto me dijo así, hermano, el diablo me trató, hermano, me duele, me duele. ¿Se da cuenta cómo ofende el creyente, hermano? Oiga, hermano, cómo ofende a un cristiano con un texto que no es adecuado, y lo hablamos, con eso ofendemos, hermanos, ¿sí? Porque utilizamos la palabra escrita en cosas donde en realidad no llega, hermano, no es, y el creyente ofende, hermano, ¿sí? Pero la palabra dice, cuando el creyente, hermano, no ofende, la Biblia dice, hermano, es porque el creyente ha dominado su espíritu, es porque el creyente ha controlado su lengua. La Biblia dice, cualquiera puede dominar un carro, hermano. Dios guarde cuando un carro se nos sale del control, hermano. Cuando usted se descontrola en el volante, se accidenta, ¿sí? Todos pueden controlar cualquier aparato de eso. Un hermano presentó a su amigo. Le presento, mi amigo es piloto aviador, maneja grandes aviones, chiquitillo el hombre, hermano. Pero se siente en un gran avión, hermano, y a volar, pues, se controla. Lo quiere llevar a la derecha, lo lleva a la derecha. Lo quiere llevar a la izquierda, lo lleva a la izquierda. Un pequeño timón puede controlar una gran nave. Estaba viendo en el zoológico de Tuxtla Gutiérrez. Ahí estaban 3 leones, hermano, ahí en ese hoyo. Cuando entró el que los iba a alimentar, llevaba carretillas, hermano, llevaba una carretilla llena de carne, y se levantan los leones, y él solo saca una vara, y al león le dice, ¡oh, oh! Y el león retrocede, y se echó el león, y le dejaron comer. ¿Cómo el hombre puede dominar hasta grandes leones? Pero un creyente, hermano, que se ha enseñoreado de su espíritu, puede manejar su cuerpo, hermano. Sí, puede manejar su cuerpo, puede controlar su cuerpo. Y cuando el creyente controla su cuerpo, el creyente, hermano, oiga, trata la manera de no ofender al creyente, de no ofender a su hermano, a su compañero, a su amigo, porque si alguno no ofende, este es un varón perfecto, manifiesta perfección en la vida, anda en el camino de la perfección, y es suficiente, es capaz para gobernar su cuerpo, porque el creyente se ha enseñoreado de su espíritu. Hay hermanos que mejor prefieren callarse, hermano. Ya le decía, hay quienes que como molestan, como de defienden. No, hermano, yo mejor no hablo, dicen los hermanos. No sea que hablando ofenda algún corazón, mejor me quedo callado. Son creyentes, hermano, que se han enseñoreado de su espíritu. Un creyente que se enseñorea de su espíritu no fácilmente va a ofender en una palabra, porque controla su lengua, controla su cuerpo para no ofender. Miremos otra palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Oigamos lo que dice aquí la palabra. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Oiga lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios, en el capítulo es el capítulo 6 y versículo. Oiga lo que dice aquí la Escritura. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, y versículo es el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Aquí en la tierra, hermano, hay tantas cosas donde nuestra carne nos inclina, hermano, y nos inclina a hacerlas, y cosas que llegan a desagradar el corazón de Dios. Son cosas que están en contra de la voluntad del Señor, hermano. Y la palabra dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, dice la palabra, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Que las cosas del mundo no dominen al creyente, hermano, sino que el creyente tiene que dominar su espíritu para abstenerse de esas cosas que ofenden el corazón de Dios, hermano. Estaba viendo cuando el apóstol dijo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice la palabra, ellos para recibir una corona corruptible, pero la Biblia dice que ellos para ganar un premio, una corona, un premio, esa recompensa que se les da después de una competencia, de todos se abstienen. El apóstol dijo: yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo de esta manera corro, no como quien golpea el aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre. Trato la manera de controlar mi cuerpo, mi carne, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, enseñador de otros, yo venga a ser eliminado, dice la Escritura. Hay tantas cosas, hermano y hermana, aquí en la tierra, que si el creyente, hermano, ha perdido ese dominio propio, el creyente pierde el control de su vida, las cosas del mundo nos dominan. Fíjate, hermano, ¿cuántos creyentes son dominados por el fútbol? ¿Cuántos creyentes son dominados por el béisbol? ¿Cuántos creyentes son dominados? Mire para acá, highball le llaman a algunos, ¿verdad? ¿Sí? El creyente, hermano, el creyente ha perdido el control en la vida. Y el creyente, hermano, y el creyente ya no puede abstenerse porque perdió el control, porque perdió el dominio propio. Y el apóstol Pablo dijo: yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Cuántos creyentes han perdido el control por el mental internet, hermano? ¿Sí? El internet tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, hermano. Cuando el creyente, hermano, pierde el control, no se ha enseñoreado de su espíritu. El creyente se contamina con tantas cosas que hay en el internet, hermano. ¿Cuántos creyentes han perdido el control de su mente mirando pornografías? ¿Sí? Qué terrible es eso, hermano. Ha llevado a muchos creyentes a la ruina, ha llevado a muchos cristianos a la derrota, ha llevado a muchos creyentes al fracaso, porque el creyente, hermano, ha perdido el control de su mente, de su espíritu. Pero la palabra dice: yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Sí? Tan tremendo es el diablo, hermano. ¿Cómo el diablo incita al creyente, hermano, a ser dominado por las cosas del mundo? ¿Sí? Le da una puerta abierta al creyente. Y el creyente, hermano, cuando abre sus ojos, mira lo bueno, pero también mira lo malo. Pero la palabra dice que cuando el creyente, hermano,
hermano y hermana tiene ese autocontrol en la vida, se ha enseñoreado de su espíritu, el creyente se abstiene de lo malo y el creyente solamente acata lo que edifica, lo que es bueno para la vida, hermano. ¿Sí? Vivimos en medio de este mundo, hermano, una generación maligna y perversa. Muchas veces el creyente, hermano, le da lugar, y hay creyentes que dicen: hermano, solo una vez, hermano, una vez al año no hace daño. ¿Quién dice eso, hermano? Oiga, hermana, ¿quién le ha metido esa mentalidad que una vez al año no hace daño? Solo una vez lo voy a ver, solo una vez lo voy a hacer, solo una vez lo voy a hablar, una vez lo voy a tocar. Yo le decía a los hermanos la otra vez, un hermano salió muy alto del azúcar, inconsciente, lo llevaba como 750 de azúcar, hermano. Inconsciente lo llevaron al hospital, como 15 días estuve en el hospital. Cuando le dieron de alta, los hijos: va a venir papá a la casa, papá va a venir a la casa. Y le prepararon una fiesta a papá que salió del hospital, un pastelón, hermano. ¿Sí? ¡Qué pastelón! Bien adornado con melocotones, con fresas, con uvas, con manzanas, turrón de diferentes colores, pero bien adornado estaba el pastel. Bienvenido, papá, un pedazo de pastel. No, dice papá, apenas me bajó el azúcar. Usted ya me está dando pastel. Un pedacito, papá, un pedacito, no hace mal. No, decía, un pedacito, es un poco nada más. Celebremos tu llegada a la casa, papi. Un pedacito nada más. Bueno, pues dijo el papá: Dios, hermano, pedacito de redulce en vez de pastel. Otra vez al hospital. ¿Se da cuenta? Se pierde el autocontrol, hermano, en la vida, ¿sí? Así hace el creyente, hermano, así hace el enemigo con el creyente. El creyente incita al creyente, nuestra carne, hermano, que nos induce, nos invita, nos seduce a hacer lo malo. Pero la palabra dice: yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Qué pasa cuando el creyente pierde el autocontrol en la vida? Oiga lo que dice la Escritura, Proverbios. Oiga lo que dice la palabra. Proverbios, oigamos ahora, el capítulo es el capítulo 25 de Proverbios. Cuando el creyente pierde el control de su espíritu, cuando el creyente pierde el control de su mente, hermano, Dios quiere que cada creyente se enseñoree de su espíritu, para que el creyente no ofenda, hermano, en la vida, para que el creyente se abstenga de tantas contaminaciones que hay en el mundo, hermano. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 25 y versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene control, no tiene rienda, dice la Escritura. Oigan, hermano, cuando el creyente, hermano, pierde el control de su espíritu, cuando el creyente pierde el control de su mente, el creyente, hermano, es como una ciudad sin muro, dice la Escritura, hermano. Así es el espíritu del hombre, que no tiene rienda, que pierde el control, hermano, y el creyente tiene esa rienda suelta en la vida, hermano, y el creyente comienza a hacer lo malo delante de Dios. Y hay creyentes que ya tienen la conciencia cauterizada, hermano. Hermano, no haga, si no pasa nada, hermano. ¿Sí? Hermana, ya no haga tal cosa, ya frénele, hermano, ya. Hermana, ya póngale freno a la situación.
Si no pasa nada, el creyente ya no respeta sus límites que Dios le ha dado, hermano. La vida del creyente, hermano, tiene límites, ¿sí? La vida del creyente, oiga, hermana, tiene límites, tiene muros. La Biblia dice que la iglesia, el creyente es como un huerto cerrado que tiene límites, hermano y hermana, pero cuando el creyente pierde el control de su espíritu, de su mente, ya no respeta los límites, traspasa los límites, y la palabra dice, porque su espíritu ya no tiene rienda, dice la Escritura. Es un creyente que tiene pasiones desenfrenadas. Es un creyente que tiene una mente desenfrenada. Es un creyente que tiene una lengua desenfrenada, porque su espíritu ya no está, hermano, bajo su control. Ese espíritu es un espíritu que ya no tiene rienda, dice la Escritura, y hay un desenfreno en la vida del creyente. Todo tiene límite, hermano. En el matrimonio tenemos límites con nuestra esposa, con nuestros hijos. Las amistades tienen límites, hermano. Negocios tienen límites, porque hay negocios lícitos y hay negocios ilícitos. Y un creyente, hermano y hermana, que se ha enseñoreado de su espíritu, respeta los límites. En el noviazgo hay límites, porque muchas veces ya no se respeta el noviazgo. Don José de la Cruz tiene una expresión: ya son marinovios, dice el hermano, porque ya no se respetan los límites, hermano, ¿sí? Ya hay desenfreno en la carne, en la concupiscencia, porque el creyente pierde el control de su espíritu y el control de su mente, hermano. Pero la palabra dice, Dios nos ha dado un espíritu que se llama espíritu de dominio propio. Y ese espíritu de dominio propio es cuando el creyente se enseñorea, es cuando el creyente domina su mente y su espíritu, para que el creyente respete los límites que Dios nos ha dado a cada uno, hermanos. Mientras el Señor viene por nosotros, hermano y hermana, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Y gracias al Señor por estas palabras que nos ha hecho escuchar en esta tarde, y que Él la bendiga en nuestros corazones.